Lo que estás por escuchar no es solo un podcast, es un aquelarre sonoro donde la historia, la magia, la energía y lo invisible se entrelazan. Si sos un buscador, un aprendiz incansable o siempre sentiste que hay algo más, este espacio es para vos. Soy Isi Sofía y esto es Grimoria. Hoy vamos a hablar de la Wicca. ¿Qué es realmente? ¿Dónde surge? ¿Por qué se la suele confundir con la brujería ancestral? ¿Y qué tiene que ver y qué no? Con el paganismo. Vamos a desarmar mitos, aclarar ideas que suelen mezclarse y mirar a la Wicca como lo que es. ¿Es simplemente brujería? ¿Es una religión? Velas, cristales, rituales, fases lunares. ¿Y Satán tiene algo que ver? Te lo voy a contar todo en este episodio, pero primero, como siempre, quiero que te prepares tu infusión de preferencia, o te vamos a lavar los platos, o hacer eso que venís postergando en tu casa, porque esto va para largo. Ahora, decime una cosa, vos, que me estás escuchando. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchás la palabra Wicca? Porque si nunca te acercaste al tema, lo más probable es que se te mezclen imágenes medio caóticas. No sé, para mucha gente Wicca suena a brujas oscuras, a rituales raros, velas negras, algo secreto, algo medio peligroso. Y para otros suena quizás directamente algo New Age, ¿no? Tipo piedras, saumos, energías positivas, frases lindas, como que algo sin mucha profundidad, ¿no? Y lo interesante es que ninguna de esas imágenes describe realmente lo que es la Wicca, pero todas tienen una explicación de por qué aparecen o por qué están como asociadas. Hace unos meses le comentaba a una persona que iba a hacer un video hablando de Wicca para redes sociales y me dijo, sí, pero eso es medio oscuro, ¿no? Y al principio me llamó la atención que se asociara con oscuridad o con Satán, quizás también, porque, no sé, quizás es porque yo ya tenía cierto conocimiento de qué era en sí, pero claro, si nunca te metiste en estos temas, entiendo perfectamente que esa sea la primera asociación que aparezca, ¿no? Como desde afuera, desde lejos. Cuando hablamos de Wicca, lo primero que conviene aclarar es que no estamos hablando solamente de hacer magia o de un conjunto de rituales sueltos, porque la Wicca, ante todo, es una forma de ver el mundo. Es una tradición espiritual, una religión moderna, neopagana, que entiende la naturaleza como algo sagrado. Eso es como lo principal que hay que decir de la Wicca. No entiende la naturaleza como un recurso, no como algo que se domina o algo que simplemente está ahí, sino como algo con lo que se convive y que hay que respetar también, ¿no? Todo funciona en ciclos. La vida, la muerte, el crecimiento, la transformación. Nada es lineal, todo vuelve, todo cambia. Y bueno, tiene reglas y tiene principios y una ética propia, que ya vamos a ir viendo. Pero bueno, la Wicca es un movimiento religioso relativamente nuevo, surgido en Inglaterra a principios y mediados del siglo XX, y está basado en la práctica de la brujería. Los académicos la describen como una religión pagana contemporánea, y de hecho es probablemente una de las religiones paganas más grandes del mundo actualmente, y mucha gente que se acerca a la brujería o al camino mágico suele tener su primer acercamiento con la Wicca porque es de lo que hay más información o, sí, de forma accesible diría, ¿no? Y también es algo que hemos quizás visto hasta en películas o series. Ahora bien, hablemos un poco de la terminología porque acá empieza gran parte de la confusión. La palabra Wicca viene del inglés antiguo, de un término que significaba algo así como brujo o hechicero. Y acá hay una frase clave que conviene grabarse, que es: todos los wiccanos son brujos, pero no todos los brujos son wiccanos. La brujería es una práctica y la Wicca es más como, bueno, una religión. Hay personas que practican brujería de forma folclórica, de forma más como tradicional, familiar, incluso latinoamericana, africana, europea, ¿no? Como más en base a su región y sin identificarse para nada con la Wicca. Y hay wiccanos que practican brujería dentro de un marco religioso específico, con rituales, con celebraciones, con creencias compartidas, ¿no? Entonces Wicca y brujería no son sinónimos, aunque están relacionadas. Otra conmoción enorme, que esta parte me encanta, es la asociación con Satán. El problema principal es que la gente mete todo en la misma bolsa, ¿no? Porque escucha Wicca, brujería, rituales y automáticamente piensa en Satán.
Pero esto es una visión eclesiástica, ¿no? Es lo que la iglesia empezó a decir cuando transformaba lo pagano en diabólico, cuando en la época de la caza de brujas, de la cacería de brujas, ¿no? Para ver bien la diferencia, vamos por partes diciendo primero qué es el satanismo. El satanismo no es una sola cosa. Hay varios grupos distintos que usan la figura de Satán, pero no todos creen en él como un ser real. Esto es algo curioso. Algunos satanistas no creen en Dios y no creen en Satán ni en nada sobrenatural. Para ellos, Satán es solo un símbolo. Representa ideas como hacer lo que vos querés con tu vida, no obedecer a autoridades ciegamente, cuestionar las normas impuestas, etc. En ese caso, Satán es más una imagen provocadora que un diablo real. No rezan, no hacen magia, no creen realmente en demonios. Y después existen otros grupos satanistas que sí creen en Satán como una entidad real, sobrenatural, y algunos de esos grupos practican rituales o magia, sí. Pero estos son minoritarios, no representan al satanismo general. Ahora lo importante, la Wicca no entra en ninguno de esos dos casos. No usa a Satán como símbolo, no cree en Satán como entidad, porque Satán, para empezar, es una figura cristiana y la Wicca es una religión no cristiana. Para un wicano, Satán no es el enemigo, no es el rebelde, no es nada, porque simplemente no forma parte del sistema. Entonces, la Wicca no tiene absolutamente nada que ver con Satán. Satán es una figura cristiana, existe dentro del imaginario cristiano. La Wicca no parte de la Biblia, no parte del cristianismo. Entonces, por ende, no reconoce a esa figura. Para un wicano, Satán simplemente no es relevante. Entonces, ¿por qué se confunden? Bueno, porque como mencioné recién y como hablamos en episodios anteriores, durante siglos el cristianismo demonizó todo lo que fuera pagano, porque la palabra bruja también quedó cargada de miedo y porque todo lo que no encajaba en la religión dominante era visto como peligroso o maligno, y eso quedó grabado en el imaginario colectivo. Si hoy asociamos brujería con todo cosas malas, con cosas del demonio, con cosas del diablo, es por eso, porque nos quedó grabado como sociedad a partir de aquella época. Y ahora sí vamos a meternos en dónde y cuándo surge, porque esto es clave para entender por qué se la confunde tanto con una sabiduría ancestral milenaria. La Wicca surge en Inglaterra a principios, mediados del siglo XX, en un contexto muy particular. Sí, dije siglo XX, o sea, en los 50, en los 60 se empezó a popularizar más. Pero el contexto, ¿no?, europeo, Europa estaba saliendo de guerras, había un fuerte interés por lo esotérico, por lo oculto, el folclore, las religiones antiguas también por parte de ese desencantamiento con la religión tradicional, y también había una necesidad de reconectar con la naturaleza frente a todo lo que fue la industrialización. La figura central acá es Gerald Gardner, a quien muchas veces se le llama el padre de la Wicca porque fue su fundador. Gardner estaba muy metido en el ocultismo y el esoterismo, se unió a una logia masónica en una etapa temprana de su vida y más tarde se mudó a un pueblo llamado Highcliffe, en el sur de Inglaterra, donde participó en las actividades también de un grupo local de Rosacruces. Esta localidad que mencioné, Highcliffe, al sur de Inglaterra, está muy cerca de una zona enorme de bosque que hoy se conoce como el New Forest, que ahora es un parque nacional. Y es justamente ahí donde él cuenta que en 1939, según su propio relato, conoció a un grupo de brujas y fue iniciado en un aquelarre que más tarde se conocería como el aquelarre de New Forest. Él decía que este grupo no era algo nuevo, no era algo improvisado, sino que eran los restos de una religión pagana precristiana basada en la brujería que había logrado sobrevivir en Inglaterra a pesar de la cristianización y de las cacerías de brujas. O sea, algo como muy antiguo antes que existiera el cristianismo, y que cuando la iglesia empezó a perseguir a las brujas y a castigar a toda persona que tuviera estos intereses, aún así sobrevivió. Y acá entra en escena una figura muy importante que es Margaret Murray, que era una historiadora inglesa que décadas antes de que Gardner se metiera de lleno en la brujería ya había publicado una teoría bastante explosiva para la época, porque ella sostenía que en Europa occidental había sobrevivido en secreto esta antigua religión pagana que ella llamó el culto de brujas, ¿no? Gardner estaba hablando de esto mismo. En 1921 ella publicó un libro bastante influyente donde afirmaba que las brujas se reunían en aquelarres, adoraban a un dios pagano cornudo y practicaban rituales mágicos ceremoniales. Y según ella, estas prácticas eran justamente las que habían sido perseguidas durante los juicios y la caza de brujas de la Edad Media y de la moderna, ¿no? Esta teoría fue como un bombazo y Gardner la tomó con las dos manos, porque ahora vamos a ver que no se sabe realmente si existió esto realmente de que fue iniciado en un aquelarre o no, o es que él agarró esta teoría para darle contexto a su
a su nueva corriente. Después, cuando Gardner ya empezó a escribir libros, esta Margaret Murray escribió la introducción de uno de sus libros, uno de los más famosos de Gardner, que es Witchcraft Today, y ahí refuerza la idea de que los grupos de brujas que existían en Inglaterra seguían practicando los mismos rituales que esas supuestas brujas medievales, ¿no? Y que eso no era una recreación moderna, era una supervivencia real de una religión muy antigua. ¿Qué pasa? Que con el tiempo esta teoría empezó como a tambalearse, porque después a partir de los años 70, algunos historiadores revisaron en profundidad los registros de los juicios por brujería y llegaron a otra conclusión. Las mujeres acusadas durante las cacerías no estaban practicando una religión pagana organizada, eran en su mayoría, como ya vimos en otros episodios, víctimas de pánico social, conflictos personales, miseria, superstición y persecución, ¿no? Si no sabes de qué estoy hablando, anda a escuchar el primer episodio del podcast, que ahí explico todo. Es decir, la idea de un culto pagano secreto sobreviviente no se sostiene históricamente. Esto no significa que la Wicca sea mentira. Muchos wiccanos actuales siguen utilizando esta teoría de Murray como un mito de origen. Volviendo a Gardner y su famosa iniciación en el New Forest, ¿pasó o no pasó? La verdad es que no lo sabemos con certeza y creo que nunca lo sabremos. Hay uno de los principales biógrafos de Gardner, que se llama Philip Heselton, que sostiene que ese aquelarre realmente existió y que la iniciación fue real. Estos argumentos convencieron al menos a un académico importante, que es Ethan White, que escribió una historia muy sólida sobre la Wicca basándose en todo esto. Pero después hay otros investigadores como Aidan Kelly, que piensan que Gardner no fue iniciado nunca en ningún aquelarre antiguo y que en realidad básicamente desarrolló la Wicca en los años 40 y 50 y luego retrocedió la fecha de su iniciación al 39 para darle como más antigüedad y legitimidad a todo eso. Nunca lo sabremos realmente. Lo que sí sabemos es que después de la Segunda Guerra Mundial, Gardner fundó un aquelarre en Londres y se convirtió en uno de los mayores divulgadores de la brujería en Inglaterra, porque ya en los años 40 y 50 él ya era una figura muy activa dentro de los círculos ocultistas británicos. Para que te hagas una idea en el ambiente en el que se movía, Gardner conoció a Aleister Crowley, uno de los ocultistas más famosos y polémicos del siglo XX, y fue iniciado por él en la orden esotérica Ordo Templi Orientis. También participó en una orden druídica local, mientras, paralelamente, iba armando su propio sistema de brujería. Por eso hoy, cuando se estudia la Wicca de Gardner, muchos académicos la describen como un bricolage ocultista, como una mezcla de elementos de distintas tradiciones, de paganismo, de ocultismo ceremonial, de folclore, ensamblado como de una forma nueva y original, ¿no? Porque, bueno, sabemos que es una mezcla de todo un poco. Porque para cuando Gardner empieza a armar la Wicca, la magia ceremonial ya tenía décadas de desarrollo, ¿no? Como órdenes como la Golden Dawn y esta que nombré, el Ordo Templi Orientis, ya estaban funcionando hace tiempo. Y ahí está justamente la clave para entender la Wicca, no como una reliquia intacta del pasado, sino como una religión moderna que mira hacia lo antiguo para crear algo nuevo. Y si me escuchaste con atención habrás notado que me refería a la Wicca como una religión. Uso esa palabra a propósito, porque la Wicca es considerada una religión porque tiene una cosmovisión, tiene una ética, tiene rituales, tiene festividades, una comunidad y una forma coherente de relacionarse con lo sagrado. Básicamente no hace falta que una institución la autorice, ¿no? Es como que solicitud para nueva religión y va uno y te sella tipo aprobado. En realidad son los propios practicantes quienes la viven como religión y después los académicos que la estudian como tal. Hay reconocimiento académico, hay reconocimiento social, un poco desigual, pero bueno. Y en muchos países también hay un reconocimiento legal. Y además, ninguna religión empezó siendo aceptada, como que todas fueron nuevas alguna vez, ¿no? Y ahora ya no molesto más con contextos históricos, vamos de lleno a ¿de qué se trata la Wicca y en qué cree? La Wicca cree ante todo en la sacralidad de la naturaleza, en la idea de que la Tierra no es solo un escenario donde vivimos, sino que es algo vivo, algo sagrado, con lo que estamos en relación constante. Cree en los ciclos, en los cambios, en la conexión entre el ser humano y su entorno. Por eso celebra las fases lunares y la rueda del año, que marca 8 festividades llamadas sabbats, ligadas a los cambios estacionales, a lo agrícola y a los ritmos naturales. En cuanto a lo divino, la Wicca suele describirse como duoteísta, es decir, habla de una diosa y de un dios, como
fuerzas complementarias. La diosa suele asociarse con la tierra, la fertilidad, la luna, los ciclos de la vida, y el dios, por otra parte, se suele asociar con el sol, con los bosques, la naturaleza salvaje, el ciclo de muerte, el renacimiento. Pero ojo, porque tampoco son figuras rígidas ni dogmáticas. Cada tradición y cada persona lo entiende de manera distinta. Pregúntale a dos wicanos qué es la Wicca y en qué creen y vas a obtener 3 respuestas. Quizás te suene el término de la triple diosa, ¿no? Esto de, o viste quizás alguna imagen de esta diosa triple, es porque en algunas corrientes la diosa se percibe así, formada por 3 arquetipos, la doncella, la madre y la anciana, que lo que representan es distintas etapas de la vida y distintos momentos del ciclo, ¿no? Y estas ideas están muy influenciadas por las teorías de Margaret Murray, quien nombré hoy, porque ella sostenía que estos dioses habían sido adorados desde el Neolítico en Europa y que este llamado dios cornudo fue reinterpretado por el cristianismo como el diablo. Esto tiene mucho sentido también. Quizás lo hablaremos más en profundidad en otro episodio, pero la idea de ese dios con cuernos fue sacada del paganismo y reinterpretado por la iglesia como Satán. Pero Gerald Gardner, el padre de la Wicca, ve a la diosa y el dios como más como si fueran principios femenino y masculino que sostienen el universo, más que como deidades en sí, que de forma fija, ¿no? Pero más allá de la diosa y el dios abstractos, muchos wiccanos creen o trabajan directamente con dioses y diosas concretos. Por ejemplo, Hécate, que es una diosa griega asociada a las encrucijadas, a la noche, la magia, los umbrales. También Diana o Artemisa, que son vinculadas a la naturaleza, a la autonomía. Después está Brígid, Freya, Pan. La lista es larga, la verdad. Y algunos wiccanos entienden a estas deidades como manifestaciones de la diosa o el dios. Otros las veneran como dioses independientes, ¿no? Es como que depende mucho. Y otros no creen en dioses como entidades reales, sino que los ven como símbolos, arquetipos o fuerzas de la naturaleza. Y de hecho en la Wicca conviven muchas posturas distintas, porque hay wiccanos que son monoteístas, que solo veneran a la diosa. Hay otros que son politeístas, que trabajan con varios dioses. Y también hay personas, atenti, agnósticas o incluso ateas, que practican la Wicca como un camino espiritual, simbólico o ritual. Y acá te voy a contar. Hay una sacerdotisa wicana muy conocida que es Phyllis Carrout, que dice algo que resume bastante bien esta flexibilidad. Dice que no hace falta creer en lo sobrenatural para ser brujo o bruja. Pues ella compara básicamente la brujería con el yoga. No necesitas ser hindú ni creer en los dioses hindúes para practicar yoga. De la misma manera, no necesitas creer literalmente en la diosa madre o el dios cornudo para practicar Wicca. Y esto me lleva a contarte como una parte central de la Wicca, que es que no te dicen a quién tenés que adorar ni cómo, te da un marco general y dentro de ese marco cada persona encuentra lo que le va resonando, lo que le sirve y lo que tiene sentido para ellos, ¿no? Para cada persona. Ahora que ya abordamos el tema divino, el tema de los dioses, te comento un poco. Si tiene reglas o principios la Wicca, y tiene 2 bastante importantes. No tiene muchos más. Antes de contártelos, me gustaría empezar con una frase de la periodista y sacerdotisa wicana Margot Adler, que escribió en su libro algo que define muy bien esta religión. En la Wicca hay una excepción para todo. En la práctica wicana se incluyen rituales mágicos, claro, pero los wicanos generalmente tienen opiniones muy diversas sobre qué es la magia y cómo funciona, porque algunos dicen que es manipular a voluntad las energías. Otros simplemente ven a la magia como una forma de oración o meditación. O ven la magia simplemente como una práctica espiritual que expande la percepción. Y bueno, acá entra algo que quizás un poco es la culpa de Hollywood, que es que suele hacer pensar que la magia más que nada es oscura o maligna, ¿no? Como las artes oscuras en Harry Potter, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Ya sabemos que depende para qué la quieras usar. Y me gusta mencionar esto porque los wiccanos siguen un principio ético llamado el Wiccan Rede, que dice básicamente, haz lo que quieras siempre que no dañes a nadie. Y otro de sus grandes principios es la ley de retorno, muchas veces también explicada como la ley de 3, que es básicamente que todo lo que hagas vuelve multiplicado 3 veces, ya sea bueno o malo. No es como castigo, sino como una responsabilidad. Y aunque yo personalmente no creo en esto de la ley de 3, sí me parece
algo lindo, no sé si lindo es la palabra, pero algo como que te hace pensar en tus acciones antes de hacerlas. Otra de sus grandes creencias es el tema de la reencarnación, esta idea de que el alma atraviesa múltiples vidas, y hay una frase de Gardner célebre que dijo, una vez brujo, siempre brujo. O sea que si sos wicano, vas a reencarnar también siendo brujo en otras vidas. Dentro de la Wicca no hay una sola forma de practicar, y esto es importante decirlo porque muchas veces se habla de la Wicca como si fuera algo homogéneo, como algo único, y en realidad no lo es, porque existen varias corrientes o tradiciones. Voy a nombrarte brevemente 4 para que veas lo diferente que pueden ser. La primera es la Wicca gardneriana, que es la más antigua y la más clásica, por así decirlo, porque es la que surge directamente de Gerald Gardner, y es una tradición iniciática, lo que significa que no cualquiera puede decir soy gardeniano. No, necesitas ser iniciado por alguien que ya esté dentro del linaje. Tiene rituales bastante estructurados, tiene grados, secretos que se transmiten de forma oral, y hay como un fuerte énfasis en lo que es la diosa y el dios. Y se podría decir que es como una Wicca bastante ceremonial y tradicional. Después está la Wicca alejandrina, que aparece después, más centrados en los años 60, de la mano de Alex Sanders. Es bastante similar a la gardeniana, pero tiene algunas diferencias, pero es bastante similar, a veces cuesta diferenciarlas. Es también iniciática y ritualista, ¿no? Se centra en rituales, iniciaciones, pero suele ser un poco más abierta, como más teatral o explícita en lo mágico, como que te permite experimentar un poco más. Se podría decir que es una versión un poco más moderna y expresiva de la Wicca gardeniana. Después, en tercer lugar, tenemos a la Wicca diánica, que es otra cosa, porque acá el foco está puesto casi exclusivamente en la diosa femenina, ¿no? No es duoteísta, no toma al dios masculino, al dios con cuernos, sino que se centra en la diosa. Y muchas de sus corrientes están muy vinculadas al feminismo espiritual. De hecho, algunas ramas son mixtas, pero otras son solo para mujeres. Se centra mucho en la experiencia femenina, en el cuerpo, en los ciclos, en la autonomía y en la recuperación de lo femenino, pero como algo sagrado. También es como una de las corrientes más políticas dentro de la Wicca, porque no se limita solo a la práctica espiritual, sino que también como que va cuestionando directamente las estructuras de poder, de estructuras que han dominado la religión, ¿no? Durante siglos. Y al poner a la diosa en el centro y validar el cuerpo, los ciclos y la experiencia femenina en general, como sagrados, la Wicca diánica lo que hace es desafiar esos modelos religiosos patriarcales, ¿no? Donde lo masculino siempre fue la norma y lo femenino quedó relegado o hasta demonizado. Entonces, no es solo una forma de espiritualidad, sino que también es como una postura, es tipo, ¿quién tiene autoridad espiritual? ¿De dónde se define lo sagrado? ¿Y quiénes fueron históricamente excluidas de ese lugar? Y después tenemos a la Wicca ecléctica, que es probablemente la más extendida hoy en día. Porque no sigue un linaje específico, no requiere iniciación formal, cada persona toma elementos de distintas tradiciones wiccanas y a veces también hasta de otras prácticas espirituales y va armando su propio camino. Esto la verdad que la hace más accesible porque quizás no todos tienen el acceso a unirse a una aquelarre, no sé, la hace mucho más accesible, pero también la hace mucho más diversa la Wicca, ya que tengas como el poder de hacer básicamente lo que quieras, es como que, bueno, no vas a encontrar nunca dos wiccanos iguales. Y después hay otras corrientes más específicas o híbridas, pero estas 4 son más que nada las más nombradas y me pareció que son las que pueden ayudar a entender esto de que no existe una sola forma de ser wicano. Y dijimos que la Wicca es una religión neopagana, pero ¿qué es lo que toma del paganismo antiguo y qué es invento moderno? Bueno, hablamos recién del tema del dios y la diosa, ¿no? Porque la Wicca toma símbolos que ya existían en religiones paganas anteriores, pero no los copia tal cual, como que los va reordenando, los va resignificando y también como que adaptando a una espiritualidad moderna. Entonces, esto de la diosa y el dios es como esto de la dualidad, que aparece una y otra vez, pero no solo en la Wicca, sino en diferentes culturas antiguas. Toma la diosa femenina, como dijimos hoy, fertilidad, los ciclos, la luna, y el dios como una figura que se asocia con lo salvaje, la naturaleza libre, los bosques, los animales, la sexualidad, etc. Entonces,
Acá la gente, cuando hablamos del dios cornudo, piensa automáticamente en Pan, el dios griego. Y no es casual porque Pan es una de las tantas imágenes antiguas que como que se relacionan a esta figura. Pero no es el único. Y algo que la Wicca también toma del paganismo es la sacralidad de la naturaleza, que también ya lo mencionamos antes. Esta idea de que la tierra no es un recurso para explotar, sino que es algo vivo, algo sagrado, con los que tenemos que aprender a vincularnos. Y también de ahí pasamos a lo que son las festividades estacionales, los solsticios, los equinoccios, las celebraciones agrícolas, los momentos clave del año ya existían mucho antes que la Wicca, y muchas culturas celebran esto de la cosecha, el inicio del invierno, el regreso de la luz, la fertilidad de la primavera. Y la Wicca lo que hace es celebrar lo que llama la rueda del año. Acá vamos a un tema. La rueda del año no es milenaria, no es algo celta, no viene intacta del paganismo antiguo. ¿Sí? La rueda del año, como la conocemos hoy, esta rueda de 8 sábados, 8 festividades estacionales, es una construcción de la Wicca en el siglo XX. ¿Sí? Es algo que surge con Gardner. Lo que hace la Wicca es tomar celebraciones que ya existían en distintas culturas y ponerlas en orden, darles este marco común, ¿no? Sí, algunas festividades tienen nombres celtas, sí, algunas festividades vienen de paganismo antiguo, pero otras tienen nombres nórdicos, otras fueron reinterpretadas, algunas incluso tuvieron otros nombres en la antigüedad. Y no pertenecían todas a un mismo sistema ni a un solo pueblo, ¿sí? O sea, esto está bueno aclararlo porque no hablamos de la rueda del año celta, pagana, milenaria. Si la rueda del año es algo nuevo, es wicano, es del siglo XX y se fueron agarrando cosas antiguas, pero las pusieron todas como en un mismo lugar. O sea, la Wicca no es que hereda una rueda cerrada, antigua, sino que, o sea, la armó y le dio estructura y la convirtió en el corazón de su práctica espiritual. Y eso en realidad, lejos de restarle valor, es justamente lo que casi la define, ¿no? Es una religión moderna que mira el pasado, pero habla el idioma de su tiempo. Si vamos a hablar un poco ya de los elementos, hay ciertas cosas que se repiten bastante y es que mucha gente ve desde afuera y dice, ah, esto es Wicca. Pero ojo, porque la mayoría de esos elementos no nacen con la Wicca. Quizás se popularizaron más, pero la Wicca lo que hace es agarrar cosas que ya existían, ¿no? Como vimos recién en cuanto al paganismo, pero también en cuanto a los elementos, porque agarra cosas de la magia ceremonial, del ocultismo en general, y les da un sentido propio. Por ejemplo, esto del círculo, ¿no? Esto de trazar el círculo alrededor de uno cuando va a hacer alguna práctica mágica, cuando va a hacer algún ritual, no es invento wicano, viene de la magia ceremonial donde el círculo se trazaba como protección, como una especie de límite frente a quizás a fuerzas externas. Y la Wicca toma esa idea, pero acá el círculo no es tanto para defenderse o de algo quizás malo, sino que es para marcar un espacio directamente, ¿no? Marcar un espacio, onda, un paréntesis diciendo, ahora no estoy en la cocina, no estoy en el living, ahora estoy haciendo algo con intención. Se abre, se trabaja y se cierra. Y listo, se vuelve a la vida normal. No es obligatorio, pero la verdad que es bastante común. Después está el altar. No es un altar cristiano, no es un lugar puramente de adoración en el sentido clásico. Y bueno, la verdad que altares hubo siempre en todas las religiones, pero en la Wicca un altar es más bien un punto de enfoque, porque ahí lo que se hace básicamente es que suelen estar representados los elementos, ¿no? El aire, el fuego, la tierra y el agua. También se suele representar a las deidades si se trabaja con ellas, o la estación del año, algo que represente la estación en la que estamos, ¿no? Decorar el altar de otoño, si estamos en otoño, con hojas de árboles, con flores, estamos en primavera, y bueno, etcétera. O sea, la idea es como decorar algo que represente, que quede ahí representado en el altar qué estás celebrando, qué estás como trabajando. Y la verdad puede ser una mesita armada con 3, 4 cosas súper simple, o algo que armes específicamente para algo puntual, o puede ser un altar fijo, más como preparado. Y también puede no haber altar, no es una regla fija, pero la verdad la mayoría de las veces se pone un altarcito, aunque sea momentáneo. En las herramientas tenemos al atame, que es un cuchillo ritual, el cáliz, ¿no? Una copa, la vara, con la varita mágica no es solamente de los magos ilusionistas o de Harry Potter, sino que también se utiliza para dirigir la energía, entre otras cosas, y el pentáculo, ¿no? Este pentagrama adentro de un círculo. Todo esto
en general también viene de antes, sobre todo de la magia ceremonial, como ya comenté. Y otro elemento famoso es el Book of Shadows, ¿sí? El libro de las sombras, porque en la Wicca no existe un texto central como la Biblia en el cristianismo, pero Gerald Gardner mantenía un cuaderno ritual llamado el Libro de las Sombras que iba escribiendo ahí era como un recetario personal de hechizos, como si fuera su propio grimorio. El Libro de las Sombras de Gardner se basaba en gran medida en el trabajo de otros ocultistas, como Charles Leland y Aleister Crowley, pero después su suma sacerdotisa Doreen Valiente, que también es otro personaje grande en esta historia, lo editó hasta darle la forma en la que se conoce hoy. En general se supone que este libro tiene que mantenerse en secreto y copiarse a mano, aunque con el tiempo obviamente fueron circulando copias. Y hoy en día muchos wiccanos tienen su propio libro de las sombras como un cuaderno personal, donde ahí no anotan solamente recetas mágicas, ¿no? Rituales de hechizos, sino también conocimientos que van adquiriendo. Pero bueno, ¿se practica solamente en aquelarres? ¿Necesitas otra gente para ser wicano? La verdad, muchos wicanos practican sí en aquelarres o en covens, que son simplemente grupos de personas que se reúnen para su práctica mágica o religiosa. Margaret Murray, que ya la nombramos varias veces hoy, popularizó el término aquelarre o coven en inglés, y ella decía que las brujas precristianas, estas de las que hablaba, ¿no? Estas brujas antiguas medievales, se reunían en grupos de 13. Esto Gardner es algo que intentó replicar, porque hoy en día muchos wicanos consideran que 12 o 13 personas es el tamaño tradicional de un aquelarre. Generalmente el aquelarre está liderado por una suma sacerdotisa o un suma sacerdote, y esto es algo generalmente controvertido porque algunos wicanos han dicho que ciertos líderes se pueden volver autoritarios, ¿no? Como los típicos líderes de sectas que ya como que piensan que todos tienen que hacer lo que él dice, y bueno, se va yendo todo un poco al carajo. Después otros aquelarres intentan ser bastante igualitarios y rotar el liderazgo con frecuencia. Esto hace que no solamente estemos siguiendo a un solo líder por siempre. Y por otra parte, muchos wicanos, la verdad que quizás la mayoría, practican en solitario, porque no hace falta pertenecer a un grupo para estar dentro de la Wicca. Y si hablamos de Wicca, no puedo dejar de mencionar que tiene una grande relación con el activismo, con el ecologismo, con el feminismo, especialmente en ciertas corrientes. Luchan por el medio ambiente, incluso también se armó un grupo que se llamaba Pagans Against Nukes, que era un movimiento antinuclear de gente wicana. Y bueno, ya vimos el tema que está muy ligado al feminismo, sobre todo en la Wicca diánica. Ahora bien, ya como para ir cerrando, me interesa todo esto de la Wicca. ¿Cómo puedo empezar a practicarla? ¿Cómo puedo empezar a practicar en solitario? Porque vamos a decir la verdad, no es tan accesible ir a un coven, ir a un aquelarre, unirse, que te inicien. Es como que, por lo menos sobre todo donde yo vivo, en mi país, no, o sea, poco y nada, básicamente. Tampoco es que están a veces muy expuestos, pero generalmente son escuelas mágicas que bueno, siguen estas corrientes y tienen la posibilidad de unirte a un aquelarre. Pero bueno, ¿cómo puedo empezar si yo soy un practicante solitario? Puedes ir empezando de a poco. Primero, celebrando los sabbats durante un año y un día. Bien, los sabbats, que no entré mucho en esto porque se me iba a ir muy largo, pero básicamente son los equinoccios y los solsticios y los puntos intermedios, que son, por ejemplo, quizás has escuchado nombrar a Samhain, que en realidad se pronuncia Samhain, pero se escribe Samhain, que es en el hemisferio norte, coincide con Halloween. Acá no, acá es tipo abril, fines de abril. Está Yule, ¿no? Está Beltane. Bueno, todos estos nombres que quizás has escuchado nombrar en algún momento o quizás no, pero son estas festividades pertenecientes a la rueda del año. Entonces lo que vos podés hacer es, hoy en día ubicás la siguiente festividad. Ahora acá sería la siguiente, pero bueno, cuando me estés escuchando, vos buscá Rueda del Año Hemisferio Sur, si estás en el Hemisferio Sur, porque no son las mismas fechas que obviamente en el hemisferio Norte. Entonces, ubicás la próxima festividad y haces algo simbólico para festejarla. No tenés que tener grandes preparativos. Yo, si hay quórum, voy a ir quizás hablando en otro episodio de estas celebraciones. Pero bueno, haces un mini ritualcito para la próxima festividad, para la próxima luna. Y la idea es que durante todo un año y un día celebres en solitario cada una de estas festividades en tu altarcito o algo simbólico, no tiene por qué ser muy elaborado.
Y ahí ya vas a haber completado un año como neófito. Paralelamente vas a ir estudiando, vas a ir observando, practicando, ¿no? Luego de que pase ese año y un día, puedes considerarte aprendiz o practicante y celebras un año otra vez de las celebridades como aprendiz. Después, al tercer año, celebras un año como sacerdote o sacerdotisa. Y eventualmente, si seguís en ese camino, ya después podés ser sumo sacerdote o suma sacerdotisa, que ya eso te da la capacidad de guiar a otros. O sea, vas a ir festejando un año como neófito, un año como aprendiz o practicante, un año como sacerdote y después ya serías sumo sacerdote. No te tienen que iniciar acá. Claramente si vas a una escuela, una aquelarre sí, pero nadie va a venir a decirte si practicas en solitario, no. Vos no sos wicano porque no te iniciaron. Para ir cerrando, si tuviera que resumir todo esto en pocas ideas, más o menos sería cosas que ya vimos. La Wicca no es satanismo, no es una religión ancestral tampoco intacta que viene directa de la antigüedad y tampoco es solo prender velas, etcétera, porque sí, ¿no? La Wicca, digamos, es una religión moderna, neopagana, que toma símbolos e ideas, también celebraciones del paganismo, los mezcla, ¿no? Los mezcla con otras cosas de magia ceremonial, los reorganiza, le da como todo un nuevo sentido. Es ecléctica, es flexible y no te pide que creas todo al pie de la letra. Podés tomar lo esencial y después ir armando tu propio camino con eso, ¿no? Con lo que te va resonando, con lo que te va gustando. Es una espiritualidad que está profundamente conectada con la naturaleza, pero no está conectada como desde lo romántico, sino desde la observación. Te invita a mirar los ciclos, a prestar atención al paso del tiempo, a las estaciones. No decir, ya es primavera porque lo vi en el almanaque, sino preguntarte, ¿los árboles de mi barrio ya están brotando? ¿El clima ya cambió? ¿Mi cuerpo siente ese cambio? Te invita a observar, ¿no? No te obliga a adorar deidades si no crees en ella, ni a practicar magia si no es lo que te resuena, ¿no? Más bien te propone una forma distinta de relacionarte con lo sagrado, de relacionarte con el mundo y también con vos mismo. Es también una invitación a estar más presente, a vivir con un poco más de conciencia y menos en piloto automático, que es algo que hoy en día cuesta. Y quizás, si nunca te interesaron estos temas, la Wicca no sea algo para practicar, pero puede ser una excusa para empezar a mirar la vida con otros ojos. Y a veces eso ya es bastante. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Por favor, me encantaría saber si llegaste hasta el final porque cada vez los episodios son más largos, pero bueno, nada, me puedes ir escuchando de apartes. No tenés por qué escuchar todos los episodios si no te gustan todos los temas, claramente. Pero si llegaste hasta acá, me gustaría que me dejaras un comentario, aunque sea un emoji, para yo saber. Me gustaría saber también si querés contarme si ya conocías la Wicca, si te interesa, si es algo que te ves practicando, si es algo con lo que no resonás, o si desmentimos algún mito en este podcast que quizás no sabías. Pero bueno, la idea acá no es en este podcast centrarnos únicamente en la Wicca, pero sí me gusta dar a conocer diferentes corrientes mágicas. Así que si te gustan estos temas, espero que ya me hayas dado follow si estás en Spotify, que te hayas suscrito si estás en YouTube. Y te invito a valorar el podcast si es que te gusta y a dejarle like. Yo por hoy me despido, nos vemos, escuchamos en el siguiente episodio. Te abrazo con el alma, te mando un saludo.